Continuamos con la última parte de la presentación titulada Sistema Financiero y Política Monetaria. Después de revisar los conceptos fundamentales aplicados al sistema financiero mexicano, ahora vamos a revisar cómo se comportan las variables de este ámbito en el ciclo económico para después hablar acerca de la aplicación de la política monetaria con objeto de regular el comportamiento del ciclo económico. En esta gráfica observamos el ciclo básico, donde ponemos en el eje de las abscisas el tiempo y en el eje de ordenadas el valor de producción. Hay dos curvas, una en color azul, que representa al PIB tendencial, y la otra en color rojo, que representa al PIB real. La etapa de ascenso, como ya sabemos, representa al crecimiento económico. Durante la expansión de la producción, ocurren ciertos cambios relacionados con las variables financieras. Debido a que la actividad económica aumenta, es decir, la producción crece, entonces los agentes económicos utilizan cada vez más dinero para llevar a cabo los intercambios. Esto provoca, por lo tanto, que la masa monetaria vaya aumentando junto con el crecimiento. Pero por otro lado, la tasa de interés también crece, debido a que en el crecimiento, poco a poco, los precios empiezan a aumentar más rápido. Dicho de otro modo, la inflación se presiona al alza, sobre todo en las etapas más altas del crecimiento, y por lo tanto la tasa de interés se ajusta para evitar la pérdida de valor o poder adquisitivo del dinero. Por otro lado, cuando la producción cae, es decir, entramos en una etapa de recesión económica, ocurren comportamientos opuestos a los que acabamos de explicar. Debido a que la producción se va contrayendo, la gente cada vez utiliza menos dinero y esto provoca que la masa monetaria se reduzca. Si la recesión es de demanda agregada, entonces la tasa de interés también tenderá a disminuir porque la presión inflacionaria va disminuyendo. Sin embargo, si se tratara de una recesión de oferta agregada, es decir, de estanflación, entonces los precios no bajarían, sino que continuarían aumentando y por lo tanto las tasas de interés también subirían. Este es el comportamiento normal de las variables financieras en el ciclo económico. Ahora bien, definamos política monetaria. De hecho, ya habíamos hablado de esto previamente. En su momento dijimos que la política monetaria es el conjunto de acciones que lleva a cabo el Banco Central, en este caso Banco de México, mediante el manejo de la masa monetaria y de la tasa de interés, con objeto de influir en el sistema financiero nacional. Cuando Banco de México logra regular o conducir a través de esta política al sistema financiero, entonces tiene un efecto sobre la producción, es decir, sobre el resto del sistema económico. Como dijimos antes, hay dos instrumentos principales de la política monetaria, que son, en general, la oferta monetaria, también conocida como masa monetaria, es decir, el dinero que hay dentro del sistema, y el tipo o tasa de interés interna, es decir, el costo por el uso de ese dinero que señalamos en el primer punto. Hay que recordar que entre estas dos variables hay una fuerte relación inversa. En el caso de México, estas dos variables tienen nombres o formas específicas. Por ejemplo, en el caso de la masa monetaria,
suele utilizarse al agregado M2 real como indicador de este valor o de este indicador. El agregado M2, como se recordará, en el caso de su valor nominal, representa el dinero en efectivo que poseen los agentes económicos, es decir, billetes y monedas, más los depósitos a la vista. Y a eso se le agrega la posesión que tienen los mexicanos de activos financieros internos. Todo eso es M2 nominal. Ahora bien, cuando a ese M2 nominal lo dividimos entre el índice nacional de precios al consumidor, entonces obtenemos M2 real. Es decir, la fórmula para obtener M2 real es igual a M2 entre INPC. En el caso de la otra variable, el tipo de interés interno o tasa de interés interna, México utiliza en la actualidad la variable conocida como tasa objetivo de fondeo diario. Como recordarán, uno de los instrumentos de, eh, que generan o que se dan entre los bancos a través de créditos interbancarios se refiere al fondeo a un día. Ese fondeo o crédito a un día que ocurre entre los bancos genera la tasa de fondeo que Banco de México utiliza como variable de política monetaria. Específicamente lo que hace Banco de México es establecer el objetivo que tendrá esa tasa de fondeo diario para regular al sistema económico. Como dijimos, la relación entre estas dos variables es inversa. Cuando la tasa de fondeo aumenta, entonces el agregado monetario medio real tiende a disminuir. Y si la tasa objetivo de fondeo disminuye, entonces M2 real tiende a aumentar. En esta gráfica podemos observar el comportamiento que tiene M2 real. A diferencia de la que vimos en la sesión pasada, donde se observaba una línea más estable, sin tantas oscilaciones, sin tantos picos y valles, esta, como puede observarse, presenta mayor irregularidad, porque señala más claramente los puntos donde el valor real de la masa monetaria baja, como en estos que estamos observando, o cuando sube, como en estos otros que estamos observando. Esta es la primera variable de la política monetaria. La segunda variable se observa en esta otra gráfica. Aquí observamos en color azul, también ya habíamos revisado esta gráfica, la tasa de fondeo a un día. En cambio ahora, en color rojo, se observa la tasa objetivo de ese fondeo diario. Como comenté hace un par de minutos, lo que hace Banco de México es establecer cuál espera ser el valor de esa tasa de fondeo diario. Al establecer este valor en color rojo, la tasa, digamos, que se maneja o que se da en el sistema financiero, en los créditos interbancarios a un día, tiende a seguir o tiende a imitar el objetivo establecido por Banco de México. Y esto se observa claramente en esta gráfica. Por lo tanto, la tasa objetivo de este fondeo diario es lo que actualmente utiliza Banco de México como principal variable de regulación de política monetaria. Hay dos tipos básicos de esta política.
En primer lugar tenemos a la política monetaria expansiva, la cual tiene un efecto final semejante a la política fiscal expansiva que vimos anteriormente. Es decir, que la política monetaria expansiva genera que la producción del país aumente. Y esto lo hace por medio del aumento de la masa monetaria real y por lo tanto de la disminución de la tasa objetivo. Cuando la tasa baja y la oferta de dinero aumenta, los agentes económicos dejan de ahorrar. Es decir, ya no es tan atractivo poner su dinero en instrumentos de captación bancaria, como cuentas de ahorro o pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento. Y por lo tanto, como ya no es tan atractivo depositarlo en instrumentos financieros, entonces lo utilizan para consumir, o sea, para gastar y comprar bienes, o para invertir en físico, es decir, crear empresas y por lo tanto, en ambos casos, tanto por el consumo como por la inversión, la producción tiende a aumentar. Asimismo, en el efecto digamos, que se observa por el lado de quienes usan el dinero, también hay una propensión mayor a pedir créditos, porque las tasas son bajas. Y el efecto es igual al que acabo de comentar. Es decir, los agentes ven atractivo contratar financiamiento, como por ejemplo para comprar una casa o comprar el auto o incluso pagar el supermercado con la tarjeta de crédito porque las tasas son bajas. Entonces observamos que se alienta el consumo y por lo tanto la producción. En esto consiste la política monetaria expansiva. En el otro extremo está la política monetaria restrictiva. Es justo lo contrario. En este caso, la tasa de interés objetivo tiende a aumentar y, por lo tanto, la oferta monetaria real disminuye. Esto lo provoca Banco de México para que los agentes económicos usen menos dinero. ¿Por qué? Porque ahora es más caro el uso de ese dinero, tanto para pedir créditos, usar la tarjeta o contratar financiamiento para comprar el automóvil, como para dedicarlo a la inversión. Es decir, es más atractivo ahora tomar ese dinero y depositarlo en instrumentos bancarios. Con esto se reduce el consumo y por lo tanto disminuye la producción. Ahora, revisemos cómo aplica Banco de México la política monetaria dependiendo de la etapa en la que se encuentre el ciclo económico. Comencemos con la etapa de crecimiento. Cuando la producción está aumentando y por lo tanto el desempleo disminuye, se compran más bienes y la inflación tiende a aumentar, entonces Banco de México poco a poco empezará a aplicar un freno a esa producción para evitar que se alcance un auge y por lo tanto se salga de control la inflación. Recordemos que actualmente el principal objetivo o función de Banco de México es mantener controlada la inflación. Por lo tanto, antes de que se le escape de las manos, lo que va a hacer Banco de México conforme el crecimiento sea cada vez mayor es aplicar una política monetaria de corte restrictivo. Es decir, va a aumentar tasas poco a poco y a disminuir el uso de la masa monetaria real. Esto, como digo, frenará el crecimiento y evitará que el sistema económico entre en un auge. En cambio, cuando nuestro sistema económico está entrando o está acentuando una etapa de recesión,
Lo que Banco de México puede hacer es aplicar una política monetaria de corte expansivo, es decir, disminuir la tasa objetivo y aumentar el uso de la oferta monetaria real. Con esto, el Banco Central ayuda a que se frene la caída de la producción, porque se fomenta el consumo, abaratando el uso de crédito y propiciando la inversión física. Sin embargo, esto aplica únicamente cuando la recesión es de demanda agregada, porque si la recesión fuese de oferta agregada, es decir, la inflación sigue aumentando, entonces Banco de México muy probablemente continuará aplicando la restricción monetaria para evitar que los precios aumenten todavía más. Como podemos ver, cuando las recesiones son de oferta agregada, se sale un poquito de, digamos, la línea tradicional, el uso de la política monetaria. Bien, ahora vamos a hablar acerca de cuáles han sido los 4 principales mecanismos de aplicación de la política monetaria que hemos visto en México a lo largo de las últimas décadas. En particular, son 4. Primero, se aplicó lo que se llama el encaje legal. Después, las operaciones de mercado abierto. Seguimos con el corto monetario y terminamos con el que actualmente se aplica, que es la tasa objetiva. El encaje legal. Este tipo de mecanismo se aplicó durante mucho tiempo, especialmente en la década de los 60 y los 70. Consiste en que los bancos comerciales están obligados a dejar un porcentaje de sus depósitos en el Banco Central. Recordemos que en el subsistema bancario, cada vez que un agente económico, por ejemplo una familia, deposita cierta cantidad de dinero en Banorte, Banorte está obligado a su vez a depositarlo en Banco de México. Es decir, hay una cuenta de Banorte dentro de Banco de México donde se hace ese depósito. Esas son las reservas de los bancos dentro del Banco Central. Bien, resulta que en el encaje legal, Banco de México obliga a los bancos comerciales a dejar cierto porcentaje de sus depósitos allí y no poder tocarlos. Es decir, que se tiene que quedar ese dinero en el Banco Central. En este caso, cuando Banco de México decide aumentar el encaje legal, entonces el dinero en circulación se reduce. Esto equivale a una política monetaria restrictiva. En cambio, si Banco de México decidiera disminuir el encaje legal, es decir, disminuir el porcentaje que deben tener los bancos comerciales en Banco de México, entonces aumenta el dinero en circulación. Y esto equivale a un tipo de política monetaria expansiva. Actualmente ya no opera el encaje legal. Es decir, el encaje legal que establece Banco de México en la actualidad es 0%. Después de este mecanismo se puso de moda el conocido como operaciones de mercado abierto. Esto principalmente ocurrió en la década de los 1980 y la primera mitad de los 1990. Consiste en que el Banco de México entra al mercado secundario de bonos gubernamentales para recomprarlos o para revenderlos. Es decir, como recordarán de la política fiscal, uno de los mecanismos para subsanar o pagar los déficits fiscales es la emisión de bonos gubernamentales. Es decir, el presidente de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
emite, por ejemplo, CETES para que los agentes económicos le den dinero en préstamo y después de cierto tiempo la Secretaría de Hacienda les regresa ese dinero a los agentes más un premio. Bueno, resulta que Banco de México podría decirle a los tenedores de CETES, a los agentes que le dieron dinero al gobierno federal y que está respaldado por los títulos o bonos gubernamentales como los CETES. Banco de México le pide a esos agentes que, por ejemplo, le vendan a él lo que habían adquirido inicialmente. O también Banco de México podría, después de haber adquirido esos CETES con los agentes económicos, revendérselos a otros. Banco de México, por lo tanto, cuando recompra o revende los CETES de la Secretaría de Hacienda, incide o influye sobre la cantidad de dinero que está circulando en el país. Por ejemplo, si Banco de México decidiera atraer CETES, comprar CETES, entonces va a ofrecer un rendimiento o precio, perdón, un precio más alto y por lo tanto un rendimiento más bajo que haría que la tasa de CETES disminuyera. Es decir, la tasa de CETES en la década de los 1990 era la tasa líder del mercado financiero. Por lo tanto, cuando Banco de México lograba que la tasa bajara, entonces las demás tasas también disminuían. Y al mismo tiempo, al quedarse Banco de México con los CETES, daba a cambio dinero, provocando que la masa monetaria se incrementara. Esto equivale a una política monetaria expansiva. En el caso contrario, cuando Banco de México decidía deshacerse de los CETES que antes había adquirido en el mercado secundario, entonces lo hacía por medio de tasas más altas. Es decir, cuando Banco de México subía la tasa para que fuera atractivo que los agentes económicos se los recompraran a él, entonces empujaba a todas las demás tasas del mercado financiero al alza. Y al mismo tiempo, debido a que inyectaba, o mejor dicho, colocaba CETES en el mercado secundario, entonces retiraba dinero de circulación. De manera que este segundo mecanismo o este segundo tipo de uso del mecanismo equivalía a una política monetaria de corte restrictivo. Sin embargo, a raíz de la crisis de 1995, este mecanismo dejó de aplicarse como principal instrumento y fue sustituido por el tercero, que se conoce como corto monetario. El corto monetario aplicó desde mediados de los 1990 hasta mediados de la década de 2000. Consiste en que el Banco de México establece saldos específicos que los bancos comerciales deben mantener en sus cuentas. Esto suena un poco como encaje legal, pero no lo es, porque los bancos comerciales sí podrían disponer del saldo que Banco de México está sugiriendo que dejen. La cuestión es que si los bancos comerciales deciden hacer uso de esa parte que debieran dejar dentro de Banco de México, entonces tendrían que pagar una tasa que equivale al doble de la vigente en el mercado financiero en ese momento. Dicho de otro modo, Banco de México sugiere a los bancos comerciales que dejen cierto saldo en sus cuentas.
pero los bancos comerciales podrían hacer uso de ese saldo. Si lo usaran, entonces Banco de México los penalizaría obligándolos a pagar una tasa muy alta por ese uso. Eso es lo que se conoce como corto. El corto se incrementa cuando Banco de México aumenta la recomendación de saldo. Esto equivaldría a una especie de política monetaria restrictiva, porque se queda más dinero en la cuenta y la tasa sube. En cambio, si Banco de México decidiera flexibilizar el corto, es decir, disminuir la sugerencia de saldo que deben dejar los bancos comerciales, entonces aumenta el uso del dinero y la tasa que se paga como penalización es menor. Esto no es estrictamente una política monetaria expansiva, pero en términos prácticos equivale a ello. En realidad, en este instrumento, la política monetaria expansiva se conoce con el nombre de largo monetario y consiste en algo un poco diferente a lo que hasta aquí hemos explicado. Sin embargo, debido a que no se aplicó nunca largo monetario en el caso de Banco de México, entonces no vamos a adentrarnos en ese tema y continuaremos con el siguiente que sí se aplicó. La tasa objetivo. Ya hablamos acerca de esta. La tasa objetivo es el instrumento que se aplica desde mediados de la década de 2000 hasta el día de hoy. Consiste en que Banco de México establece y da a conocer cuál espera que sea la tasa de interés de fondeo interbancario a un día. Es decir, Banco de México anuncia en cuánto debería estar la tasa de fondeo diario y trata de manejar el costo y la emisión de dinero para asegurar que se alcance ese objetivo. Por ejemplo, cuando el Banco Central disminuye la tasa objetivo, entonces abarata el costo del dinero y provoca que los bancos comerciales le soliciten más créditos para después entregárselo a sus clientes. Esto es una política monetaria expansiva. En cambio, si el Banco Central decidiera aumentar su objetivo de fondeo diario, entonces el costo del dinero se encarece y los bancos comerciales usan menos dinero, solicitan menos créditos a Banco de México y por lo tanto dan también menos dinero a sus clientes. Actualmente la tasa objetivo se encuentra alrededor del 6 a 7%. En ocasiones, esta forma de aplicar los instrumentos de política monetaria, es decir, estos mecanismos que acabamos de platicar, no tienen efectos, es decir, dejan de operar. A esto se le conoce como el rompimiento de la transmisión monetaria. Dicho de otro modo, hay ocasiones en las que la tasa de interés y la masa monetaria no logran tener los efectos que acabamos de explicar, ni sobre el uso del dinero, ni sobre la producción. Esto ocurre después de alguna crisis muy fuerte que haya atravesado el país, como por ejemplo la de 1995. De hecho, en 1996 y 1997, México atravesó por un rompimiento de transmisión monetaria. Es decir, no podía aplicarse la política monetaria porque los agentes económicos no respondían a los aumentos o disminuciones de la tasa ni de la masa monetaria. Fue por este motivo
que Banco de México abandonó las operaciones de mercado abierto y adoptó el corto monetario. Para terminar, aquí observamos cómo opera la actual tasa objetivo de fondeo diario sobre las demás tasas. En color rojo observamos cuál ha sido el comportamiento en el periodo posterior a 2007 de la tasa objetivo. Y observar que, por ejemplo, en el caso de los créditos de tarjetas, bueno, pues se siguió un comportamiento muy similar. Es decir, cuando la tasa objetivo aumentó ligeramente, también lo hicieron las tasas de las tarjetas de crédito. Y cuando la tasa objetivo disminuyó, también hubo una ligera disminución en esas tasas por tarjetas de crédito. Como pueden observar también, aquí encontramos otra cosa que habíamos comentado antes, que al ser una tasa interbancaria, la tasa objetivo se encuentra por abajo de las tasas activas, que son estas dos. Y también tenemos aquí la información de las tasas pasivas. En el caso de las tasas pasivas, también se observa un comportamiento similar. Es decir, que cuando la tasa objetivo aumenta, las tasas pasivas tienden a aumentar. En tanto que cuando la tasa objetivo disminuye, las pasivas también tienden a bajar. En rojo tenemos la tasa objetivo nuevamente, que como pueden ver se encuentra arriba de las tasas pasivas. En color azul tenemos la tasa de depósitos a un día y en color verde tenemos las tasas de cuentas de cheques. Bien, y con esto concluimos el repaso de la relación que hay del sistema financiero con las principales variables de política monetaria. En la sesión en vivo procederé a aclarar cualquier duda que hubiera y a dejarles la actividad que hay que resolver para esta semana.